Muy buenas noches. Vamos a probar de nuevo. Ahora sí. Muy buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. De verdad que es muy inspirador ver una actividad como esta, que no solo ha sido organizada por los jóvenes, sino que se implementa también por los jóvenes. En realidad, yo cuando me preparo aquí atrás para venir aquí a predicar, me quedo maravillado de ver la coordinación increíble de los jóvenes que están allí, de la programación. El futuro de la Iglesia Adventista, si el tiempo perdura, está en buenas manos. Porque en realidad los jóvenes, con su energía y con su mente clara, joven, son los que van por el poder de Dios a terminar la obra en esta tierra. Bien, queremos en esta noche, antes de entrar a nuestro estudio, elevar una plegaria a Dios. Nunca debemos abrir su palabra sin orar, porque el Espíritu Santo que dio la palabra es el único que puede venir a explicarnos la palabra que dio. Así que les invito que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a elevar una oración al Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias porque en unos minutos estaremos comenzando las horas santas de tu sábado. Qué glorioso tener un día completo para descansar en ti. Y Padre, gracias te damos por tu palabra, que es una guía segura en un mundo que anda confundido. Pedimos, Padre, al abrir tu santo libro esta noche, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Toca, Señor, corazones y abre mentes para recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias de antemano por escuchar y por contestar nuestra oración, porque venimos ante tu trono en el nombre poderoso y precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero repasar brevemente lo que estudiamos en nuestro tema de anoche, porque es fundamental y veo que hay más personas aquí esta noche que anoche. Anoche estuvimos hablando sobre el maravilloso manto de Jesús. Y nos dimos cuenta que aún antes que el hombre tuviera ese manto glorioso de luz cubría a Dios. Leímos el Salmo 104, donde dice que Dios está cubierto con un manto glorioso de luz. Pero ese manto glorioso de luz, como vimos, representa la santidad, la perfección y la justicia de Dios. Es decir, el manto literal representa una gran realidad espiritual. El manto literal y glorioso de luz representa su justicia y su santidad perfecta. Y luego nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo creó a los seres humanos y los creó para reflejar su gloria. Y según vimos, los cubrió también a nuestros primeros padres con ese manto glorioso de luz que cubría a Dios. Pero ese manto glorioso de luz que cubría a nuestros primeros padres, en realidad representaba también su santidad y su justicia, porque no habían pecado. Es decir, que el manto que llevaban Adán y Eva representaba lo mismo que el manto que cubre a Dios. El manto literal de luz representaba el manto de justicia y perfecta santidad que tenían nuestros primeros padres antes de que ellos pecaran. Pero luego nos dimos cuenta que el hombre rompió su relación con Dios. Es decir, el hombre perdió su justicia. El hombre perdió su santidad. Y cuando el hombre perdió su santidad o su justicia, que es el manto espiritual, el resultado inmediato fue que perdió también su manto literal de luz. Y ahora se encontró literalmente desnudo. Es decir, primero tenía desnudez espiritual porque había transgredido la ley de Dios. Pero la consecuencia de quedar desnudo espiritualmente fue que quedó desnudo literalmente. Y como vimos en nuestro estudio de anoche, el propósito de Dios en el plan de la salvación
es restaurar los dos mantos. Restaurar el manto espiritual de perfecta justicia y santidad y restaurar el manto glorioso de luz literal que cubría a nuestros primeros padres. Ustedes recuerdan que anoche hablamos sobre cómo Adán y Eva procuraron cubrir la vergüenza de su desnudez. Lo hicieron con hojas de higuera, pero aún después de eso se sentían desnudos, porque Dios los buscó y dijeron, nos escondimos en el huerto porque estábamos desnudos, pero ya no estaban físicamente desnudos. Las hojas de higuera no cubrían la vergüenza de su desnudez. Y nos dimos cuenta que las hojas de higuera representan las excusas que Adán y Eva ofrecieron por haber pecado. El hombre dice, la mujer que me diste, y la mujer dice, la serpiente que hiciste. Es decir, están tratando de justificarse a sí mismos, están tratando de justificar su pecado. Eso es lo que representan las hojas de higuera. Pero luego nos dimos cuenta que el mismo día en que Adán y Eva debían morir, porque la Biblia dice que la ley exige perfección y santidad y justicia, si no se ofrece santidad y perfección y justicia, la ley dice tienes que morir. Adán y Eva estaban condenados a muerte, pero ese mismo día, como estudiamos anoche en Génesis 3:21, hubo un sacrificio en el huerto del Edén. Se escogió un cordero perfecto, o posiblemente dos corderos perfectos, porque dice pieles en plural, y eran dos personas. Se escogieron corderos perfectos, y luego esos corderos perfectos fueron sacrificados. Y Dios tomó las pieles de esos corderos, y con las pieles de cordero confeccionó vestiduras y cubrió la vergüenza de la desnudez del hombre. En esta ceremonia sencilla, Dios estaba diciendo que en el futuro iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que el Cordero de Dios, Jesús, iba a vivir una vida perfecta. Iba a ser un Cordero perfecto. Un Cordero sin mancha y sin contaminación. Y que luego de vivir una vida perfecta como el Cordero perfecto, iba a morir para pagar la deuda de nuestros pecados, para que pudiéramos recibir el manto de su justicia y pudiésemos también recibir finalmente el manto literal de luz. Eso es lo que contempla el plan de salvación. La restauración del manto de luz y la restauración de la justicia perfecta. Y escuchen bien, cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, Jesús había tejido un manto de perfecta justicia disponible para cada ser humano en el planeta Tierra. Es decir, Jesús vivió por nosotros. Y Jesús también murió por nosotros. De tal manera que si yo lo recibo a Él, su vida está en lugar de mi vida. Y su muerte está en lugar de mi muerte. Y cuando comparezco ante Dios a través de Jesús, ya el Padre no me mira a mí, sino que el Padre me mira y dice, tú eres justo porque Jesús es justo. Tú no tienes que morir porque el Señor Jesucristo murió. Es decir, que Jesús por su vida perfecta sin pecado tejió una vida perfecta que Dios me puede poner a mi cuenta y sufrió la muerte que yo debo sufrir. Ahora escuchen lo que voy a decir, es muy importante. Lo que hizo Jesús al vivir perfectamente y al pagar la culpa nuestra por el pecado, lo hizo por todos los seres humanos que jamás han vivido en la historia del planeta Tierra. Es decir, la vida perfecta de Jesús la vivió para cada ser humano que ha pisado el planeta. Y la muerte de Cristo fue una muerte para todo ser humano en el planeta Tierra. Lo que hizo Jesús fue para todos. Una vida perfecta para todos y una muerte por el pecado para todos. Y claro, la gente pregunta, entonces esto significa que todos se van a salvar.
Y en realidad no es así. Pero ustedes dicen, pero pastor, usted acaba de decir que Jesús vivió la vida perfecta por todos y el Señor Jesucristo sufrió la muerte por todos. Quiere decir entonces que todos se van a salvar. Y en realidad no es así. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Y no me la contesten rápido. Porque es una pregunta un tanto capciosa. Y siempre que hago la pregunta, la mayoría de la gente saca mal la respuesta. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿perdonó el Señor Jesucristo todos los pecados de todos los seres humanos? Siempre que yo hago esa pregunta, la mayoría de la gente responde sí. Cuando Cristo murió en la cruz, el Señor Jesucristo en realidad perdonó todos los pecados. Pero la Biblia no enseña un concepto tal. Lo que hizo Jesús cuando vivió su vida perfecta y cuando murió por el pecado es hacer provisión para que nosotros podamos reclamar individualmente lo que Él hizo. Es decir, la obra ahora que hace Jesús en el lugar santo es una obra individual. La obra que Él hizo es corpórea para toda la raza humana. Hizo provisión para todos, pero nosotros individualmente, para recibir el perdón que Jesús compró y pagó, tenemos que recibirlo individualmente como nuestro Salvador personal. Permítame leerles una cita que se encuentra en el libro Historia de la Redención, página 405. Aquí Elena White está hablando sobre lo que fue a hacer Jesús al cielo, comenzando en el día del Pentecostés. Escuchen cuidadosamente lo que ella dice. Y dicho sea de paso, solamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día entiende este concepto que yo estoy compartiendo ahora, porque usted le pregunta a cualquier cristiano si Jesús perdonó todos los pecados de toda la gente en la cruz y le van a decir que sí. Note lo que dice en Historia de la Redención, página 405. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. El gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre, ahora escuchen bien, para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. ¿A qué fue Jesús al cielo? Para poder derramar, ¿qué cosa? Sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Esos beneficios los compró Jesús cuando vivió su vida perfecta y cuando murió por el pecado. Pero para nosotros beneficiarnos de eso, nosotros tenemos que reclamar lo que Jesús hizo. Y tenemos que hacerlo personalmente nuestro. Ahora, yo sé que muchos están pensando, pastor, ¿usted tiene evidencia bíblica de que todos los pecados no fueron perdonados en la cruz? ¿De que el perdón del pecado es algo individual? Claro que sí. Quiero leerles una serie de versículos de la Biblia a donde se habla el perdón de los pecados. Y estos versículos tienen que ver con eventos después que Cristo murió en la cruz. Vamos a comenzar con Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38. Este es el día del Pentecostés. Ya Cristo había resucitado 50 días antes. Y fíjense lo que predicó el apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Hechos 2 y el versículo 38. Pedro les dijo, ¿y cuál es la siguiente palabra? Arrepentíos. ¿Y qué más? Y bautícese. ¿Y luego qué dice? Cada uno. ¿Es individual, sí o no? Claro que sí. Dice en primer lugar, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora escuchen con cuidado.
En el nombre de Jesucristo, ¿qué? Para perdón de los pecados. ¿Todos los pecados fueron perdonados en la cruz? No, porque aquí dice que hay que arrepentirse, hay que bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y lo tiene que hacer cada uno individualmente. Hay que reclamar lo que Jesús hizo. Noten lo que dice Hechos 5:31. Este concepto es claro en toda la Biblia. Hechos el capítulo 5 y el versículo 31. ¿Cuándo recibimos el perdón? Miren, el perdón se realiza cuando el Señor Jesucristo nos pone lo que Él hizo a nuestra cuenta. Todos nosotros estamos endeudados, ¿saben? Todos en algún momento estuvimos endeudados. Y nuestra deuda de pecado significaba que teníamos que ¿qué? Teníamos que morir. Es decir, nosotros necesitamos de alguna manera cancelar esa deuda que nosotros tenemos, pero nosotros no podemos, porque la deuda es demasiado grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos arrepentimos, recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, y en ese momento el Señor Jesucristo saca los méritos, por así decirlo, del banco y me los pone a mi cuenta y me limpia mi deuda. Pero es una obra individual. No es una obra corpórea. Lo que hizo Jesús tejiendo el manto fue para todos. Muriendo la muerte fue para todos. Pero luego yo tengo que reclamar los beneficios de lo que hizo el Señor Jesucristo. Noten Hechos 5 y el versículo 31. Hablando de Jesús, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Ahora escuchen. ¿Con qué fin fue exaltado? En el día del Pentecostés, ¿para qué fue exaltado? Dice, para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para qué tiene que darle a Israel perdón de pecados si ya estaban perdonados cuando murió en la cruz? Note lo que dice Hechos 10:43. Esto aparece vez tras vez tras vez. Hechos 10 y el versículo 43. Nuevamente está hablando del Señor Jesucristo. Y dice, hablando de Él, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de los pecados por su nombre. ¿Qué hay que hacer para recibir perdón? Creer en Él, arrepentirse, bautizarse. Todas son condiciones para poder recibir el perdón. Clarito dice aquí, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ustedes conocen ese texto famoso de Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. Y yo creo que lo pueden repetir casi hasta de memoria, dice, si confesamos nuestros pecados. ¿Hay una condición ahí? Sí, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hay que hacer para recibir el perdón? Confesar el pecado. Y esa es una obra individual. Creer en Jesús es una obra individual. Bautizarse es algo individual. Es decir, que Jesús en el cielo está recibiendo las oraciones de penitencia de individuos y está tomando su vida perfecta y se lo está poniendo a la cuenta. Y está tomando la muerte que sufrió por el pecado y lo está poniendo a la cuenta. A individuos que vienen a Él arrepentidos, confesando sus pecados, creyendo en Jesús, es decir, confiando en sus méritos, y dice también, bautizándose. Noten lo que dice Hebreos 7 y el versículo 25. Hebreos el capítulo 7 y el versículo 25. ¿Por quiénes intercede Jesús? ¿Por todo el mundo? En realidad no.
Y ustedes dicen, ¿cómo que no? ¿Qué es esta, una nueva doctrina? Fíjense lo que dice Hebreos 7 y el versículo 25. Leamos con cuidado. Dice allí, hablando de Jesús, por lo cual puede también salvar. ¿Qué puede hacer? Salvar. Ustedes están débiles. Ustedes cenaron antes de venir acá, ¿verdad? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a todo el mundo. No, señor. Dice, a los que por él se acercan a Dios. ¿Hay que reclamar a Jesús? Sí. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Para interceder por quiénes? Los que por medio de él, ¿qué hacen? Se allegan a Dios. ¿Está quedando claro? Esto es reclamar individualmente lo que hizo el Señor Jesucristo. Es decir, hay condiciones para recibir la vida perfecta en nuestra cuenta y para recibir la muerte de Cristo en nuestra cuenta. Tiene que ser una obra de reclamo individual. Anoche yo presentaba el ejemplo del banco. Un multitrillonario que tiene todos los recursos del universo deposita en un banco suficiente dinero para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. La hipoteca, la deuda del carro, tarjeta de crédito, las deudas educativas. Suficiente dinero puso en el banco para cancelar las deudas completas de todos los seres humanos. Depositó suficiente dinero para todo el mundo. Pero hay una condición. Y es que usted tiene que venir al banco a pedir el dinero. O si no, se queda endeudado. Ustedes conocen el versículo más famoso de la Biblia. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Hasta se encuentra en los partidos de fútbol americano. Allá cuando van a meterle la patada entre los dos postes, aparece Juan 3:16. Pero han leído con cuidado Juan 3:16. Incluye a todos, pero excluye a algunos. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuántos amó? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero luego, ¿qué dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra creer ahí es fe. Es la misma palabra griega. Creer es la misma palabra griega que se traduce fe. Es decir, el que confía en los méritos de Jesús, dice, no va a perecer, sino que va a tener vida eterna. Lo que hizo, lo hizo por el mundo. Pero solamente aquellos que reclamen a Jesús, la vida perfecta de Jesús y la muerte de Jesús en su lugar, en realidad se beneficiarán de la obra que él hizo. Ahora, ¿cuáles entonces son las condiciones? Las condiciones son, en primer lugar, arrepentirnos. ¿Sabe lo que significa arrepentirse? Significa estar tristes por el pecado. ¿Saben que Adán y Eva se arrepintieron con lágrimas de cocodrilo primero? ¿Sí? Ellos estaban tristes. ¿Saben por qué estaban tristes? Porque se iban a morir. Porque tenían miedo a Dios. Porque habían sido descubiertos en su pecado. Es decir, estaban tristes de haber comido. Pero no porque comer era pecado, sino por las consecuencias que le iba a aportar su pecado. Ese no es verdadero arrepentimiento. Esas son las hojas de higuera. ¿Sabe cuándo en verdad se arrepintieron? Cuando sus propias manos tuvieron que levantarse para matar a esos animales. En un mundo donde no había muerte. Imagínense ustedes en un mundo, hoy en día estamos acostumbrados a la muerte. Matan aquí, matan allá, nos hemos desensibilizado. Pero en un mundo perfecto, donde no había muerte. Ahora Dios le dice a Adán, Adán, toma el cuchillo, degolla al animal. Y lo hace Adán. Y de repente se chorrea la sangre del cuello de ese animal. Y ahora el animal está inerte, no respira. Y Adán aterrorizado dice, ¿qué pasó? No respira. Y entonces Jesús le dice, ese cordero me representa a mí.
Tu pecado me va a hacer eso a mí. El pecado hiere a nuestro amigo Jesús. Y si nosotros viéramos el pecado desde esa perspectiva, si visitáramos la cruz y viéramos lo que el pecado le dice a Jesús, no vamos a querer pecar más. El problema es que tenemos la vista en el televisor, que confirma y fortalece el pecado. Pero si estuviéramos al pie de la cruz, viendo lo que el pecado hizo con Jesús, oyéndolo clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre mío, si puede pasar esta copa de mí, que se haga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si pudiéramos visitar el Getsemaní, la cruz, veríamos cuán horrible es el pecado y no querríamos pecar más. El arrepentimiento es tristeza por el pecado, por lo que hizo con Jesús. No es tristeza por las consecuencias que aporta el pecado. Yo me acuerdo cuando yo era niño, a veces era medio travieso. Bueno, muchas veces era travieso. Peleaba mucho con mis 3 hermanas. Y mi papá, cuando hacía eso, me mostraba la correa. Y decía, hijo, te voy a pegar. ¿Y sabe lo que yo decía? Ay, papá, perdón. ¿Ustedes creen que yo estaba triste de pelear con mis hermanas? Ni se lo crean. Estaba triste que me iban a castigar y me iban a pegar con la correa. Estaba triste de las consecuencias del pecado y no del pecado mismo. Es decir, la primera condición para recibir la vida perfecta de Jesús a mi cuenta y la muerte de Jesús a mi cuenta es arrepentirme de verdad del pecado por lo que el pecado hizo con el Señor Jesucristo. Pero eso no es suficiente. La Biblia dice que luego tengo que confesarlo. El arrepentimiento sucede en el corazón, pero luego ¿qué tengo que hacer? Tengo que confesarlo. Tengo que admitir de que yo hice mal. Tengo con mis labios que decirle a Jesús, Señor Jesús, soy un miserable pecador, estoy triste. De haber pecado. Y luego entonces, ¿saben qué necesito hacer? Necesito creer o confiar en Jesús. Y cuando vengo a Él arrepentido, Señor, perdóname, he pecado. Mira, yo causé que tú fueras a la cruz y tuvieras que morir allá. Pero Señor Jesús, como un ser humano miserable, yo me aferro a la vida que tú viviste. Yo reclamo la muerte que tú sufriste. Señor Jesús, creo en ti, tengo fe en ti. Por favor, toma tu vida y toma tu muerte y pónmelas a mi cuenta. Y en ese momento, el Señor Jesucristo toma su vida perfecta y su muerte y me las pone a mi cuenta. Y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Ese amén estuvo débil. Permítame leerles un par de citas poderosas del Espíritu de Profecía. Alguna gente dice que la hermana Elena G. de White era legalista, que ella no creía en la salvación por gracia a través de la fe. Los que dicen eso sencillamente no leen lo que ella escribió. O leen solamente la parte que les conviene. ¿Ve? Porque cuando nosotros leemos solamente parte de la Biblia nos metemos en problemas. Por ejemplo, ustedes leen en los escritos del apóstol Pablo que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y luego van a donde Santiago y Santiago dice, ¿no fue nuestro padre Abraham justificado por obras? ¿No fue Rahab la ramera justificada por obras? Entonces la Biblia se contradice. No, la contradicción está en nuestro cerebro.
Porque el apóstol Pablo está hablando de cómo la gente se salva. Y Santiago está hablando cómo vive una persona que se salvó. Es decir, si su vida no cambia, es evidencia de que no ha recibido a Cristo como Salvador. Fíjense lo que dice la sierva de Dios. En el libro Fe y Obras, página 110. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente, ¿qué clase de pecador? La justicia de Cristo es lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios. Y lo que obra su justificación. Ahora escuchen, yo sé que hay jóvenes que están luchando con pecados, diferentes clases de pecados, pueden ser pecados sexuales, pueden ser pensamientos malos, puede ser inclusive personas que han matado a otras personas, puede ser el problema del chisme, muchas diferentes cosas. Pero me consuela esto que dice el Espíritu de Profecía, no importa cuán pecaminosa haya sido su vida. Si cree en Jesús, que significa confiar en su vida y en su muerte, si cree en Jesús como su Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. La justicia imputada sencillamente significa acreditada, puesta a nuestra cuenta, es lo que significa. En el libro La fe por la cual vivo, que es una matutino de hace muchos años, página 107, dice la sierva del Señor, la gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin mérito o reclamo de su parte. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. El mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe el perdón. Se le imputa la justicia de Cristo, es decir, se le pone a su cuenta la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Yo pregunto entonces, ¿cuál manto recibimos primero? ¿El manto literal o el manto espiritual? El manto espiritual. Porque en Jesús Dios nos mira justos. En Jesús nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Lo cual significa que la ley ya no nos condena a nosotros, porque la ley condenó ¿a quién? A Jesús en nuestro lugar. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros somos aceptos en el amado. Y recibimos el manto espiritual de Cristo. Y usted dice, ¿será pastor que recibimos el manto espiritual de Cristo? Sí. Ahora quiero hablarles de una ceremonia muy importante. Hemos visto que para recibir perdón hay que arrepentirse. Y dicho sea de paso, el arrepentimiento lo da Dios. ¿Sabían eso? Dice, para dar arrepentimiento a Israel. Yo no me quiero arrepentir, en mí mismo, olvídense. El ser humano no se quiere arrepentir. Pero Dios nos da una visión de la cruz y eso me lleva a arrepentirme. Es decir, el arrepentimiento es un don de Dios. Todo viene de Dios. Es necesario el arrepentimiento. Es necesaria la confesión. Es necesario confiar o tener fe en los méritos de Jesús. Pero hay otro detalle que vimos brevemente en Hechos 2:38, donde dice, no solamente debemos arrepentirnos, sino que debemos, ¿qué? Bautizarnos en el nombre de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer?
bautizarnos. Escuchen bien, ¿saben cuál es el momento oficial en que Dios toma la vida perfecta de Jesús y la muerte de Jesús y me los pone a mi cuenta y me cubre con ese manto glorioso de Jesús? Es en el momento del bautismo. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Vayan conmigo a Gálatas el capítulo 3. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Vamos a ver en qué momento nos viste Jesús de su justicia. Sí hay que arrepentirse, cómo no, hay que confesar el pecado, hay que confiar en los méritos de Jesús. Pero Dios ha dado una ceremonia oficial, pública, cuando se anuncia que esto sucede. Y la sierva de Dios dice que en ese momento se escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Fíjense lo que dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora escuchen. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuándo es que nos revestimos de Cristo? En el bautismo. Dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, la ceremonia bautismal es crucial. Es asunto de salvación, sí. Porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo, siempre y cuando se cumplan las condiciones de arrepentimiento, confesión y confiar en los méritos de Jesús. Entonces, en el momento del bautismo, Dios nos pone a nuestra cuenta la vida de Jesús y la muerte de Jesús, y me viste con la justicia de Cristo, y ya Dios no me mira a mí, sino que mira a Cristo, mi representante. Eso es lo que sucede en el bautismo. Ahora, permíteme hablar por unos momentos en cuanto al bautismo. Todos nosotros nacemos en la familia del primer Adán. Todos nosotros nacemos en la familia de los perdidos. Nacemos en la familia de los condenados. Es más, Jesús dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Yo sé que eso es fuerte, pero eso es lo que enseña la Biblia. Somos por naturaleza hijos de la ira, dijo el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 2 y el versículo 3. Nacemos perdidos, por lo tanto necesitamos nacer de nuevo. Nacer del agua y también ¿de qué? Del Espíritu. Hay que nacer de nuevo. ¿Y saben lo que pasa? En el bautismo lo que sucede es que yo me despojo de la familia del primer Adán y me uno a la familia del segundo Adán. Lo pueden leer en Romanos el capítulo 6 y los primeros versículos. Dice que cuando nos bautizamos, morimos con Cristo. Somos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo, no como Cristo, sino que cuando yo me bautizo, Dios dice, yo te incluyo en la muerte de Jesús. Y cuando soy sepultado debajo del agua, dice, yo te incluyo en la sepultura de Jesús. Y cuando salgo del agua, dice, yo te incluyo en la resurrección de Jesús. Es decir, que yo llego a incorporarme a Jesús en el momento del bautismo. En ese momento es que su experiencia llega a ser mi experiencia. Y saben, Dios no puede haber escogido una mejor ceremonia que el bautismo, francamente. Yo creo que ustedes posiblemente han visto un bautismo por inmersión. No es el bautismo así con un poquito de agua bendita en la cabeza, ese no es el bautismo. Porque el bautismo es una sepultura. Para los que no han visto un bautismo, si hay alguno, el pastor está en el tanque y el candidato está enfrente. Y el pastor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa persona, antes de ser sepultada debajo del agua, está respirando, ¿verdad? Pero ¿qué hace inmediatamente antes de ser puesto debajo del agua? Deja de respirar, como cuando una persona se muere, como cuando Cristo murió. Y luego el pastor lo mete debajo del agua. ¿Está respirando debajo del agua? No. Como una persona que está muerta debajo de la tierra, no está respirando. Y entonces cuando sale del agua, ¿qué creen ustedes que es lo primero que hace? Respira nueva vida.
como cuando Cristo resucitó de los muertos. Es decir, que en el bautismo yo participo en lo que hizo Jesús. Dios me incluye a mí en lo que hizo Jesús. Su muerte, su sepultura y su resurrección cuentan como si fueran los míos. Soy incluido en el amado. Y entonces Jesús viene al Padre. Esto es lo más hermoso. Como he cambiado de familia y me he convertido en hermano o hermana de Jesús en el bautismo, porque ahora soy familia de Dios y Jesús es el Hijo de Dios. Ahora entonces Jesús viene al Padre y le dice: Padre, tengo buenas noticias. Tengo un nuevo hermano. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama tu hermano? Carlos. Se arrepintió, confesó, confió en mí y lo confirmó a través del bautismo. Participó en mi experiencia a través del bautismo. El Padre dice: ¿verdad? Entonces Carlos es hermano tuyo. Pues si Carlos es hermano tuyo, es hijo mío también. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso dice en el libro de los Hebreos que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y todo sucede en el momento del bautismo, cuando se han cumplido las condiciones. El bautismo no es sencillamente una ceremonia cualquiera que meten a la persona debajo del agua. Tiene un profundo significado espiritual. Ahora escuchen bien. Cuando yo soy bautizado, Cristo me reviste, me pone su vida y su muerte a mi cuenta. Y soy acepto en el amado. Pero todavía no tengo el manto de luz literal. Hay muchos aquí que entregaron su vida a Jesús y yo no veo que estén cubiertos con un manto de luz, pero sí están cubiertos con el manto espiritual de la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que todavía queda faltando? Queda faltando que Jesús venga, ¿para qué? Para cubrirnos con el manto glorioso de luz literal. Yo pregunto, ¿tener el manto espiritual es condición para recibir el manto literal? Sí, Señor. Es condición, definitivamente. Ahora escuchen. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a la muerte? ¿Le tienen miedo a la muerte? Hay mucha gente que le tiene terror a la muerte. Yo no. Yo vivo casi la mitad del año, yo vivo en aviones. Y la gente me dice: uy, pastor, ¿usted no tiene miedo de que se caiga el avión? Digo: no. ¿Y por qué no? Porque yo estoy en Cristo. Su vida justa es mi vida y su muerte pagó por mis pecados. Yo no me preocupo. Ah, pero si se cae el avión. No, a mí no me interesa que se caiga el avión. Si Dios tiene un plan para mi vida, todavía los ángeles van a agarrar las alas y no se va a caer el avión. Pero si su plan para mi vida se acabó, no hay problema. Porque si muero, muero en Cristo. Pues estoy incluido en Él. Ahora yo pregunto, ¿qué va a pasar con los muertos en Cristo? Los que recibieron el manto espiritual de la justicia de Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los únicos que van a resucitar? Los muertos en Cristo. ¿Y cuándo es que llegamos a estar en Cristo? En el momento del bautismo. Así de vital es la ceremonia bautismal. Es la incorporación oficial en Cristo Jesús. Quiero terminar relatando la historia del gran apóstol Pablo. Ese era un canalla cuando era Saulo de Tarso. Era mala gente, horrenda cosa caer en las manos de Saulo. Era perseguidor de la iglesia, echaba a la cárcel a los cristianos. Inclusive consentía en su muerte. Pero un día en camino a Damasco,
el Señor dijo, tú eres mío. Y ustedes conocen la historia, cayó al cielo una voz, una luz deslumbrante, lo tumbó al suelo, y la voz dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se le mandó a Saulo que fuera a la casa de Ananías, en la ciudad de Damasco. Yo he estado en lo que se cree que fue la casa de Ananías. Eso fue en el año 2001, en mayo del año 2001, poco antes de lo que sucedió en Nueva York y en el Pentágono, en Washington. ¿Y saben lo que le dijo Ananías a Saulo de Tarso? Se encuentra en Hechos 22:16. Dice, ¿por qué te detienes? Levántate, ¿y qué? Y bautízate lavando tus pecados. ¿Cuándo es que el pecado se lava? En el bautismo. Y Saulo de Tarso fue bautizado y toda su vida pasada fue sepultada y llegó a ser el gran apóstol Pablo. ¿Saben uno de los encuentros que yo más quiero ver? Es cuando Esteban y Saulo se encuentren en el reino. Eso no me lo quiero perder yo. Porque Esteban, mi tocayo, no sabe que Saulo se salvó. Lo último que vio era Saulo diciendo, mátalo, tírenle las piedras, mátalo. Y no sabe que Saulo se salvó. Imagínense ustedes ahora, están los dos resucitados de los muertos y aquí viene caminando Esteban de una dirección y de la otra dirección viene caminando Saulo y Esteban. No. ¿Saulo? Perseguidor de la iglesia, ¿te salvaste? Y Saulo va a decir, sí, por la gracia del Señor Jesucristo. Sepulté mis pecados en las aguas del bautismo. Y cuando salí, Dios no miró todo lo que yo había hecho, sino que Dios me incluyó en Cristo Jesús. Me aceptó en el amado y luego escribió sus maravillosas epístolas a donde describe el hermoso proceso de recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal.